Y hace un tiempo publicaste un hilo hablando de las computadoras cuánticas o los ordenadores cuánticos, como le dicen en España. ¿Cuál, cómo ves la problemática? ¿Ves que hay un problema serio para la computación cuántica con Bitcoin? ¿Ves que se puede solucionar? ¿Ves que no es amenaza de ninguna forma? Bueno, este es un debate súper abierto y el otro día hablaba con un amigo así un poco de broma. Igual me equivoco, pero en mi opinión, incluso si hoy en día existiera un ordenador cuántico capaz de romper la criptografía de clave pública, Bitcoin ya sobreviviría. Es decir, no desaparecería la red de Bitcoin, incluso si China, por ejemplo, o Estados Unidos ya tuviese en sus manos un ordenador cuántico con los suficientes qubits como para romper una clave pública. Pero eso ya es un poco especulativa mía que comenté con ese amigo. Pero aquí es que hay muchas variantes sobre este debate. El tema principal es que, o la opinión que yo intento dar es que al final un ordenador clásico es un ordenador que funciona con circuitos eléctricos y que hace cálculos en base a bits, que son ceros y unos. En base a esos cálculos y en base a esa computación, los ordenadores son capaces de realizar muchas operaciones por segundo para, por ejemplo, a través de una pantalla, poder mostrar una imagen. Eso se está calculando constantemente en una CPU. Un ordenador cuántico utiliza una combinación de estos bits. Utilizan qubits, que son como si estuviese realizando los cálculos con unos y ceros a la vez. Pero esto supone, o esto tiene que darse en una situación muy distinta, porque el hardware que tú necesitas para poder calcular y acumular qubits es muy distinto y muy inestable en comparación al ordenador clásico. Y lo que tú tienes que conseguir con un ordenador cuántico es el hardware lo suficientemente estable y lo suficientemente preciso como para poder utilizar esos qubits de una manera continuada y de una manera acumulada en cierto sentido para poder realizar cálculos con sentido, y eso es muy difícil de conseguir. Y actualmente no se llega a la cantidad de qubits necesarios ni al tiempo de estabilidad suficiente como para poder ejecutar ciertos algoritmos o ciertos programas dentro de esas computadoras cuánticas. Y luego también hay que considerar que algoritmos cuánticos solo funcionan con hardware cuántico y algoritmos clásicos solo funcionan con hardware clásico, como este ordenador que estamos utilizando. Y en teoría hay dos algoritmos cuánticos que podrían vulnerar lo que es la seguridad de la criptografía de clave pública. Porque en teoría hay un algoritmo que, dados los suficientes qubits estables dentro de esa computadora cuántica, en 10 o 15 o 20 años, no lo sé cuándo dicen que será, va a poder descifrar una clave privada de una clave pública, porque con ese algoritmo cuántico y con ese hardware cuántico tú podrías, haciendo muchos cálculos y gastando energía, conseguir una clave privada. Lo que pasa con Bitcoin es que es un sistema operativo, entre comillas, de código abierto que está en constante actualización. Y hoy en día, las propias direcciones que tiene Bitcoin están publicadas en la red como hashes, no están publicadas en la red como claves públicas. Y ni siquiera un ordenador cuántico puede descifrar, entre comillas, o darle la vuelta a un hash. Por lo tanto, ya la mayoría de las propias direcciones de Bitcoin que solo publican su clave pública cuando gastan, estarían protegidas. Porque si tú solo utilizas una dirección cada vez que transaccionas y solo utilizas una clave pública cada vez que compras, cada vez que vendes o cada vez que haces una transacción, perdón, cada vez que envías, no te podría ese ordenador cuántico potencial robar tu Bitcoin. Esto muy resumido, y hay mucho más tecnicismo y un vídeo un poco más largo en mi canal para el que quiera verlo, pero aquí hay un debate, creo que está principalmente la amenaza cuántica de Bitcoin, y es el millón de Bitcoins que tiene Satoshi. El millón de Bitcoins que tiene Satoshi, que los acumuló entre 2009 y 2010, no están en direcciones actualizadas las cuales muestran un hash, como son las direcciones de SegWit o las que luego fueron añadiendo ese hash, sino que están en unas direcciones muy del principio de Bitcoin, muy arcaicas, que directamente su dirección a la que enviar ese Bitcoin son claves públicas. Por lo tanto, en teoría, un ordenador cuántico, dadas estas capacidades, podría revertir esas claves públicas una por una, porque son un montón de ellas. No hay una sola clave pública, sino que esos bitcoins están repartidos en muchas direcciones. Podría robar, en parte, ese bitcoin de Satoshi.
Ahora, aquí hay muchísimo debate y muchísimas salidas. Está el punto de vista de realizar un hard fork y considerar estas monedas como fuera de la cadena y que por lo tanto, llegada ese momento en el que fueran a robar el ordenador cuántico esas claves, no estuviesen dentro de la red de Bitcoin y que por lo tanto no existiese un robo. También está el punto de vista de teoría de juegos en el que no conviene revelar la identidad de un ordenador cuántico robando Bitcoin si tú vas a dañar la propia red a la que atacas, cuando ese ordenador cuántico te puede servir para descifrar absolutamente las comunicaciones de cualquier estado, los códigos nucleares, las tecnologías militares. Es decir, ahí hay un montón de debate de teoría de juegos, pero para no liarlos mucho y para resumir, en mi opinión, incluso si se robara ese Bitcoin de Satoshi, Bitcoin seguiría sobreviviendo y Bitcoin seguiría siendo lo mismo y se parecería mucho al caso de Mt. Gox. Es decir, en 2014 creo que fue, hubo un robo en un exchange de 850.000 Bitcoins. Eso fue un palo tremendo y el momento en el que casi desaparece Bitcoin. Pero han pasado 13 años y Bitcoin sigue siendo más fuerte que nunca. Es decir, no es un problema intrínseco del protocolo que suponga que un ordenador cuántico impida que funcione e impida que vaya a romperse, sino que es más una práctica que pueden cometer ciertos usuarios que no actualicen, como Satoshi, que en ese hipotético caso podrán robar sus fondos, pero por problema de práctica de seguridad, no tanto por lo que supone tener el protocolo de Bitcoin funcionando. Y luego, aparte de eso, y ya para concluir, entiendo que durante estos 15, 20, 25 años existe margen de tiempo para desarrolladores y para gente de la comunidad para ordenar este asunto y ponerlo un poco de vamos a actualizar las direcciones, qué hacemos con esos bitcoins, y poco a poco es lo que llegará a solucionar o a mantener en orden todo este tema. Sí, yo